al 9, del 7 al 8, perdón. ¿Qué? Del 7 al 8 dice, cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. Bien. Es Mateo 6, versículos del 5 al 8. Voy a volver a leer. Dice, está Jesús hablando sobre la oración y dice en versículo 5, cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa, pero tú, cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y al orar no usen ustedes repeticiones sin sentido, como los gentiles, porque ellos imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no se hagan semejantes a ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes que ustedes lo pidan. Vamos a orar. Padre bueno, Dios poderoso, te agradecemos por tu palabra, porque es poder, Dios, porque es capaz de transformar nuestras vidas, Dios. Dios bueno, te encomendamos este tiempo. Te encomendamos esta pequeña meditación, Dios, pidiéndote que tú seas transformando nuestros corazones, transformando nuestra manera de pensar, Dios. Ayúdanos a tener una mente renovada, un corazón sensible a tu palabra y que podamos vivir esto que aprendemos, Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, quería empezar leyéndoles una frase. Dice, un elemento fundamental de las relaciones sociales satisfactorias es una comunicación adecuada. Y es que como seres humanos somos seres sociables. No necesitamos relacionarnos con los demás, necesitamos acercarnos a otras personas. ¿Y cómo lo hacemos? Comunicándonos. Y es esta comunicación la que nos desarrolla en nuestras relaciones, nos hace íntimos con las personas, nos hace tener amistades, nos hace poder expresar sentimientos e ideas, ¿no? Y la comunicación es algo que debemos desarrollar, es una habilidad que en cuanto lo hagamos bien, bueno, vamos a tener una mayor facilidad al relacionarnos con los demás y en cuanto lo hagamos mal, pues va a ser más complicado acercarnos y intimar con las personas, ¿no? Bueno, la oración es el medio por el cual podemos comunicarnos con nuestro Padre Celestial. La oración es este regalo, por decirlo así, dado por Dios, en el que podemos hablarle, ¿no? En el que podemos hablar con nuestro Creador y decirle qué necesitamos, en el que podemos comunicarnos con Él y decir qué es con intimidad y relacionarnos con Él, ¿no? La comunicación con Dios a través de la oración es tan importante y tenemos que desarrollarnos en eso, ¿no? Y bueno, la Biblia nos da algunas indicaciones de cómo debe ser esta oración. La Biblia nos muestra que la oración no es algo tan fácil como un conjunto de palabras bonitas que el Señor deberá responder. No, la oración es más bien algo que debe ser con una buena intención, que deben hacer de un corazón dispuesto. La oración también debe ser algo que tenga un propósito y que tenga un contenido adecuado. Y en el pasaje que leí ahorita, el Señor Jesucristo nos da dos cosas que no deberíamos hacer en la oración, dos errores que no deberíamos cometer al momento de acercarnos a Dios. Entonces, pensando en esto, me gustaría hablar de estos dos errores que menciona el Señor Jesucristo. El primero está en Mateo 6:7. Lo vuelvo a leer, dice, y al orar, no usen ustedes repeticiones sin sentido, como los gentiles, porque ellos imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no se hagan semejantes a ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes que ustedes lo pidan. A este primer problema que podríamos llegar a tener en la oración lo llamé la oración hueca. Y es toda aquella conversación que podríamos tener con Dios, pero que carece de profundidad y sentido y por lo tanto no da los resultados comunicativos que esperamos de una oración sana, ¿no? La oración tiene que tener un contenido, tiene que tener un corazón dispuesto a entender quién es el centro de la oración, que por supuesto es Dios. Hay un ejemplo para explicar un poco esto y es las semillas, ¿no? En el versículo
7 dice, no usen, aquí en mi versión dice, no usen ustedes repeticiones sin sentido. En la Reina Valera dice, van a repeticiones. Y es que este primer problema que podríamos tener en la oración es la vanidad. El ejemplo que les quería traer es el de las semillas. Resulta que en el mundo de las semillas hay unas que se les conoce como semillas vanas. Y son este tipo de semillas que no tienen embrión, que carecen de un centro que los puede hacer fructíferos, ¿no? Estas semillas, como no tienen el embrión, pues no dan el resultado que se espera de ellas, un fruto, un crecimiento que eche raíces. Parecido a esto es una oración hueca, una oración que se hace sin sentido, una oración que se hace sin sinceridad, vendría a ser una oración que no echa raíces, que no logra ese propósito de comunicarnos y acercarnos con nuestro Creador. Esta oración hueca podríamos verla aquí en este pasaje, la hacían los gentiles, ¿no? Repitiendo cosas, pensando que por su palabrería se darían oídos, pero en realidad no había una articulación de palabras genuinas del corazón, ¿no? Y es un problema que, bueno, aquí vemos en quizá en los gentiles, ¿no? Algunas religiones que repiten cosas sin sinceridad, pero en cuanto a nosotros pensemos, realmente todas nuestras oraciones son con un corazón inclinado a tener un buen contenido. El, por ejemplo, oraciones que podríamos tener por hacerlas, ¿no? Este es el problema que vemos aquí y pensaba, bueno, ¿qué oración yo podría hacer que sea vana, que sea hueca? Quizá cuando me pasaba, por ejemplo, orar por los alimentos, ¿no? ¿Qué tan seguido oramos por el desayuno, por el almuerzo, por la comida? Y a veces lo hacemos por hacerlo, ¿no? Eso vendría siendo una oración hueca o quizá orar dormidos con cansancio donde oramos y bueno, nos dormimos y ni nos acordamos qué fue eso que estábamos conversando con el Señor. Esas son oraciones que no tienen profundidad, ¿no? ¿Y qué es el problema que vemos acá en una oración sin sentido? Una oración que es vana, que no tiene raíces. El segundo problema que podemos notar aquí en Mateo, lo encontramos en Mateo 6, del 5 al 6. Dice, cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto y tu Padre que en lo secreto te recompensará. En el 6.1 también nos habla un poco de este segundo problema y es, cuídense de no practicar su justicia delante de los hombres, para ser vistos por ellos. De otra manera, no tendrán recompensa de su Padre que está en los cielos. Es este segundo problema lo he llamado una oración contaminada. Es una oración que por dentro, dentro de esta conversación, esconde motivaciones o una inclinación incorrecta al comunicarnos, al hablar con nuestro Creador. Una oración contaminada, como vemos acá, que es hipócrita, ¿no? Estos fariseos querían ser vistos. Su interior no era comunicarse con su Salvador, su intención no era comunicarse con Dios, sino más bien había probablemente un interior de ego, de orgullo que quería ser alimentado. Esto no puede pasar en nuestras oraciones, ¿no? Si nos damos cuenta, en este caso específico, los fariseos, por ejemplo, se hacían en las esquinas, en las sinagogas, lugares donde podrían decir y aplaudirles, wow, qué buena hora, ¿no? La oración es más bien algo íntimo que deben hacer de un corazón de genuina búsqueda de intimar con el Señor, ¿no? Esta oración contaminada también la podemos evidenciar en el tema de las semillas, ¿no? Ya hablamos de las semillas, de la semilla vana, ¿no? Las semillas vanas pueden ser de dos formas, ¿no? Las que no tienen embrión y hay otras que son las semillas que no fructifican, que no crecen, pero no es porque por dentro no haya algo, sino es porque por dentro hay algo que está mal, hay algo contaminado. Estas semillas vanas contaminadas pueden dañarse por microorganismos, por bacterias, por moho, y más que no dar frutos, ya se vuelven inútiles, ¿no? De hecho, creo que hay algunas semillas que se comen, ¿no? Por ejemplo, la chía, el maní. Bueno, estas semillas contaminadas no sirven ni siquiera para el alimento, ¿no? Podrían hasta intoxicar o dañar a una persona internamente, ¿no? Bueno, una oración contaminada destruye la relación con el Señor.
Es una oración donde el ser humano es el centro y mis problemas prevalecen antes que mi comunión con Dios. Esta oración contaminada es algo que no le da el centro que merece el Señor en la oración. Por ejemplo, más adelante en el capítulo, en el Padre Nuestro, podemos evidenciar cómo Jesús habla mucho de que el Señor, Dios, es el centro de la oración. Es a quien tú le estás hablando, a quien tú estás comunicando y no eres tú mismo. Una oración real, verdadera, debe acercarse al Señor pensando en que no debe, su interior no debe haber orgullo, no debe haber egoísmo. Y bueno, quizá los celos, quizá estas motivaciones inadecuadas pueden hacerse presentes en nuestras vidas, ¿no? Eh, Pensando ya de una manera más práctica o meditando en este tema de una oración contaminada, pensaban que es un juego sucio utilizar el regalo que nos ha dado Dios, que es la oración, para alimentar mi ego, ¿no? Para alimentar mis propósitos. La oración es una bendición que nos ha dado Dios, ¿no? Pensaban, listo, Dios es grande, es tan poderoso y decide intimar con nosotros, comunicarse con nosotros. Y también Él espera que nosotros le hablemos a Él, que nos acerquemos a Él. Y eso es la oración, ¿no? Un instrumento que nos ha dado el Señor para acercarnos a Él. Y qué terrible sería que esto que nos ha dado Dios lo usemos con vanidad, lo usemos con un propósito que no es alabar al Señor, ¿no? Que no es darle el centro. Entonces notaba que, bueno, este centro, estos dos problemas de la oración, que no tenga sentido y que por dentro haya unas motivaciones equivocadas, pueden separarnos de los propósitos que Dios tiene para nuestra vida, ¿no? Entonces, para concluir, pensaba un poco en la oración no es algo tan fácil, ¿no? No es tan fácil como pensar qué decir y simplemente decirlo, ¿no? Requiere ya un corazón dispuesto, un corazón inclinado a escuchar al Señor y a comunicarnos con Él. Y bueno, para terminar, pues quisiera orar. Padre bueno, Dios poderoso, te agradecemos por tu palabra, por que es útil, Dios. Ayúdanos a orar como conviene, Padre. Ayúdanos a orar según tu voluntad, Dios. Que en nuestro corazón pueda haber motivaciones adecuadas, Dios. Que no haya vanidad, Padre, que no haya ego, que no haya orgullo. Padre, queremos dirigirnos a ti y hacer uso de este regalo que nos has dado, que es la oración, para poder alabarte, Dios, para poder darte la honra que te mereces, Padre. No queremos ofenderte, no queremos ser irreverentes con oraciones sin sentido, con oraciones de vanas repeticiones. Queremos, Dios bueno, aprovechar esto y también dirigirnos en este tiempo de oración a ti como conviene, Padre. Queremos tener un mismo sentir y bueno, sabemos que donde hay dos o más reunidos en tu nombre, ahí estás tú, Padre. Te damos las gracias también por este tiempo de oración. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pues, vamos a orar primero para poner este tiempo en las manos del Señor. Padre bueno, gracias te damos, Señor, por este día, gracias por esa noche que ha llegado, Señor. Reconocemos que tu misericordia es grande, reconocemos tu señorío, tu poder, Señor, tu majestad, tu amor para con nosotros. Señor, en esa noche pedimos que nuestros corazones estén dispuestos, nuestro pensamiento esté dispuesto solamente en ti, Señor, en querer honrarte a ti, incluso por medio de nuestros pensamientos. Gracias te damos, Señor, por ese gran privilegio de poder compartir tu palabra y poder escucharla, Señor. En Cristo oramos, dándote las gracias. Amén. Bueno, hermanos, para empezar, quiero que vayamos al primer capítulo de Marcos. Vamos a leer desde el versículo 14 al versículo 15. Dice así la palabra del Señor. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Bueno, primeramente, muchas veces hablamos del evangelio
o reconocemos el evangelio y sabemos que la palabra evangelio significa buenas nuevas, buena noticia, ¿cierto? Y a veces pasamos desapercibido ese hecho o esa palabra que es evangelio, porque el evangelio tiene una connotación distinta, que es una buena noticia. Es algo que dice Jesús que esa buena noticia va a traer algo nuevo, que a partir de eso que se trae, todo será distinto. Y en ese contexto, Jesucristo viene hablando y diciendo, les traigo el evangelio, dice, el evangelio, venía predicando el evangelio del reino de Dios, es decir, les tengo la buena noticia, el reino de Dios se ha acercado. Y ese evangelio, esa buena noticia que trae el mismo Jesucristo, es que el reino de Dios se ha acercado. Y ese mensaje o esa predicación del reino de Dios es lo que predica Jesús y es en lo que se enfoca el Señor Jesucristo, en lo que predica Él y Juan el Bautista, juntamente con el arrepentimiento, es lo que hablan. Eh, pero podemos pensar en qué es el reino de Dios. El reino de Dios en la Biblia no habla específicamente o dice algo directo acerca de qué es exactamente, pero en la Biblia normalmente se refiere al reinado activo de Dios en ese mundo, el reino de Dios. Tenía una definición en la cual tenía como más impacto para mí porque es así, el reino de Dios es el lugar que perfectamente se refleja el carácter de Dios. Es decir, en el reino de Dios se refleja lo que Dios es. Eso es el reino de Dios. El reino de Dios es donde se hace la voluntad de Dios con perfecta sumisión. Es decir, en el reino de Dios, bueno, hay un ejemplo que ahorita lo veíamos, que es en Mateo 6:18, es en la oración del Padre Nuestro. En Mateo 6:18 dice, vayamos un momento, Mateo 6:10, perdón. Mateo 6:10 dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y en este Padre Nuestro hay un enfoque en lo que es el reino. No dice exactamente, pero en el reino de Dios lo iguala a la realización de la voluntad de Dios. Como mencionaba ahorita, es donde se hace la voluntad, es donde se realiza la voluntad de Dios con perfecta sumisión. Pero, ¿qué hay en el reino de Dios sabiendo que en el reino de Dios se refleja el carácter de Dios? Bueno, en el reino de Dios hay justicia porque Dios es justo. En el reino de Dios hay amor porque Dios es amor. En el reino de Dios hay santidad porque Dios es santo. En el reino de Dios hay misericordia porque Dios es misericordioso. Pero hermanos, en ese reino hay unas descripciones, hay algo que lo lleva a ser este reino, lo que es este reino o lo que lo diferencia de otros reinos. En este reino, primeramente, quiero que vayamos a Filipenses 2, 3, 4, el capítulo 2. Capítulo 2, Filipenses, versículo 3 al 4 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando a cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de por lo de los otros. Y esa descripción que da aquí ese reino es que en ese reino otros van primero. En ese reino el prójimo va primero. En ese reino no se estima a uno mismo, sino que al otro, al hermano. Y, y pensaba en un relato que una vez escuché, una historia, no sé la verdad, si sea verdad, pero una historia en la donde estaba en un aeropuerto y llega una persona, están haciendo fila en un aeropuerto y llega una persona eh, con ganas de que le aparten su vuelo y llega a la sección donde se compran los tickets y llega esa persona apartando a todo el mundo diciendo que quería que su vuelo se lo dieran ahora, que él quería a él, solo él, que quería que le dieran su vuelo para allá mismo, o sea, todo lo quería para ahora. Y la persona que estaba encargada coge el micrófono y le dice, vea, hay muchas personas adelante de usted, están haciendo filas, si quiere, cuando llegue su turno, vamos y vemos si le podemos apartar su vuelo. Y esa persona furiosa y mal geniada coge y le dice la pregunta que muchas veces la podemos haber escuchado en cualquier sitio, y es la pregunta, ¿usted no sabe quién soy yo? Y esta persona, la persona encargada de realizar los tickets, coge el micrófono y dice, buenas tardes, solicito al personal que se acerque a la puerta 4 del ala A
a que venga un momento y reconozca a una persona porque está diciendo que no sabe quién es. Y todas las personas alrededor se quedan como que, y sí, si alguien puede reconocer a esta persona quién es, que venga y la reconozca porque esa persona no sabe quién es. Y hermanos, este contraste o este contraste que, sí, esta diferencia que quiero dar es que en otro reino las personas se enfrascan en ellos mismos, pero en ese reino otros van primero. El contraste que hay en el reino de Dios es que en el reino de Dios hay respeto, hay reverencia. En ese reino hay una mentalidad por el servicio, por el querer servir a los hermanos y por el querer no servir a uno mismo. Otro punto que veía está en, vayamos a 2 Timoteo. 2 Timoteo capítulo 3, del versículo 1 al 2, dice así. También debes saber eso, que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Y ese enfoque o ese título que aquí pude ver es que en el reino de Dios no se trata de mí. Esa idea que quiere vender el mundo de que yo primero, yo y yo, eso es lo que quiere vender el mundo. Pero en el reino de Dios no es que todo se trata de mí. Y eso es lo que vende el mundo, que el amor por sí mismo. Y, y algunos estudiosos de la filosofía y de la sociología dicen que esa generación es la que es la más narcisista, es la generación la cual siente más admiración por sí mismo y todo lo quieren enfocar en el yo y en el yo y en lo que eres tú. Pero el contraste de este reino, lo que es el reino de Dios, es que en el reino de Dios no se trata de mí, sino que el protagonista de este reino es Dios. Nuestras vidas han sido diseñadas por Dios y para Dios. Quiero que vayamos un momento a Mateo 6:19 rápidamente para tocar la otra descripción. Mateo 6:19 dice, no hagáis tesoro en la tierra donde la polilla y el orín la polilla y el orín corrompen, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones no minan ni hurtan. Ese título que veía es la eternidad en mente. Nuestra mente debe estar puesta completamente en la eternidad, en lo que es eterno, no en ese mundo. Es decir, cambien o mantengan nuestra perspectiva sobre la eternidad de nuestras vidas, enfocados siempre en la eternidad, en lo que Dios nos dice. Ese mundo nos vende la idea de que esta es una sola vida, esta es la única vida y lo único que puedes hacer, hazlo porque es lo único que hay. Pero Dios nos dice que mantengamos nuestra vida puesta, nuestra mente puesta en la eternidad, en lo que Dios nos tiene allá. Por eso dice, hagaos tesoros en los cielos. Y ese último punto que quería tocar es que hemos hablado del reino, ¿cierto? Pero todo reino tiene un rey. Y ese rey es Jesús, es Cristo. Y ese rey ha sido visto o ha sido mostrado en una cruz. Y algo que podemos ver es que este rey tuvo una corona en la cruz. Y era una corona de espinas, no era cualquier corona. Y pensar en esta corona de espinas, que cuando relata en Génesis 3, 17 al 24, cuando el pecado entra por Adán y Eva, Dios les dice, o Dios maldice la tierra, y dice que ahora la tierra producirá espinos y cardos. Y estos espinos, o sí, estos espinos, a lo largo de la historia se han convertido en un símbolo de castigo, de juicio y de maldición. Esos espinos hacen símbolo de lo que es el castigo, de lo que es el juicio de Dios. Pero en la cruz, esa corona de espina, ese juicio, ese castigo, fue puesto literalmente sobre la cabeza de Jesús. Esa corona de espina que representaba el castigo y que representaba el juicio, fue puesto literalmente sobre la cabeza de Jesús. Jesús, siendo el Rey de Reyes, tomó voluntariamente el peso de nuestro pecado, venciendo la maldición del Edén para ofrecernos a cada uno de nosotros la posibilidad de tener vida eterna. Y la vida eterna comienza hoy en su reino. Y no hay otro rey, hermanos, como nuestro Rey Jesucristo, el cual ha dado su vida
por cada uno de nosotros, por cada uno de nosotros. ¿Y qué más rey en el que podemos pensar y agradecerlos y entregarle nuestras vidas? Y como mencionaba en Marcos al principio, ese es el mensaje que trae Jesucristo. Ese es el mensaje que les dice Él. En lo que Él va a hacer, en lo que esto va a cambiar cada una de nuestras vidas, en lo que el Evangelio va a hacer y lo que el Evangelio va a cambiar. Cristo les dice, creed en el Evangelio, creed en la buena noticia que le traigo. El reino de Dios se ha acercado. Hermanos, y qué privilegio pensar nosotros en cada día en que tenemos un maravilloso rey que ha dado su vida por cada uno de nosotros y que no solo murió en la cruz, sino que sabemos que al tercer día resucitó y subió y nos ha preparado una morada para cuando venga y nos ha dejado esa esperanza grande, hermanos, de poder esperarlo pacientemente y diligentemente hasta su venida. Hermanos, vamos a orar para dejar ese tiempo en las manos del Señor. Padre, gracias te damos por el privilegio de poder compartir tu palabra, por el privilegio, Señor, de poder sentarnos, escuchar, por pensar, Señor, en tu palabra, en lo que tú haces en nuestras vidas, por pensar en Cristo, en lo que ha hecho en cada uno de nosotros, por pensar en el Evangelio, Señor, en aquella buena noticia que nos ha cambiado. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno, tú nos has demostrado tu amor. Y a nosotros, Señor, queremos darte gracias, porque, Señor, tú la mereces, porque tú eres digno de toda gloria, honra y alabanza. Gracias seamos, Señor, por este tiempo. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.